Comunicando Ciencia es una producción de la Universidad Mayor de San Andrés a través del Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social con apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional ASDI en el marco de la divulgación científica como una responsabilidad social y un deber constitucional de las universidades. En 1970 fue detectada en la República Democrática del Congo, ubicada en la parte ecuatorial de África, una enfermedad que presenta como signos y síntomas visibles sarpullidos y manchas rojas, que terminan convirtiéndose en ampollas o erupciones cutáneas en las manos, los pies, el pecho, el rostro o la boca, y luego se extiende a otras partes del cuerpo. Se trata de la viruela del mono, rebautizada como Mpox. A pesar de su nombre, los monos no son su reservorio principal, aunque se identificó por primera vez en 1958 en una población de primates, según los científicos. La Mpox tiene como reservorios, es decir, donde un agente infeccioso vive, crece y se multiplica, animales como los roedores y primates. Se conoce que en 1970 este virus pasó a los seres humanos y a partir de entonces fue endémica, localizándose en algunas regiones de África Central, pero desde 2022 este virus se ha propagado a otros continentes y países. Eddie Martínez, docente investigador emérito de la Unidad de Parasitología, Medicina Tropical y Medioambiental del Instituto de Investigaciones en Salud y Desarrollo de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés, explica qué es la viruela del mono, rebautizada como la Mpox por la Organización Mundial de la Salud. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud ha tomado la decisión de llamarla Mpox. Mpox es la abreviación de monkeypox, que en inglés quiere decir viruela del mono. Entonces nos resulta más complejo para los que manejamos el nombre en español, llamarlo Mpox, sí se puede llamar viruela del mono. Ahora, lo importante es que ¿de dónde surge? Los primeros casos, el primer caso se detectó el año 1970 en humanos, después de que se hayan identificado los virus y la enfermedad en los monos. El primer caso se detectó en 1970 en la República Democrática de Congo. Se ha estado transmitiendo desde hace mucho tiempo atrás, entonces se presentan brotes, afectan de manera importante a las personas y entonces hay algunos fallecidos. Felizmente no es demasiado mortal esta enfermedad, pero se han presentado en la República Democrática de Congo y en los países vecinos. Entonces no es una situación completamente nueva. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo es que a pesar de que en el pasado se han presentado casos fuera de África, por ejemplo en Estados Unidos, ¿sí? A partir del año 2024 esta enfermedad se ha empezado a presentar con más frecuencia en otros países. De manera importante en Estados Unidos, pero ojo, el año 2024 se detectaron casos en diferentes países de América, inclusive en Bolivia. Y actualmente, desde hace pocos días, ¿sí? De hecho, el 14 de agosto, la Organización Mundial de la Salud declaró a esta enfermedad como una emergencia en salud pública de importancia internacional. ¿Por qué? Porque en primer lugar, en África se empezaron a presentar más casos que en el pasado. Hasta el momento se tienen más de 17.000 casos reportados en África, con 500 muertes, con más de 500 muertes. Entonces, y además de eso, es que se empiezan a detectar casos en otros países.
Sergio Tejada, médico especialista en medicina interna e infectología en la Universidad Autónoma de México, se refiere a los orígenes de esta enfermedad. Esta enfermedad es ya antigua, la conocemos desde hace mucho tiempo. En realidad esta enfermedad tiene como reservorios animales, que en realidad son roedores y primates, y en algún momento de la historia, pues específicamente en los años 1970, esta enfermedad pasó a los seres humanos y a partir de ahí fue endémica. Fue endémica significa que estuvo localizada en algunas áreas geográficas en el exterior, en África Central, pero ya desde el 2022 que este virus ha sufrido un proceso de propagación a nivel mundial. Entonces el origen del virus en realidad son los animales y estos otros continentes del cuales les hablo. Los síntomas más característicos de la viruela del mono son lesiones en la piel, que tienen alguna similitud con la viruela del humano, refiere el investigador boliviano Martínez. Lo más característico es que se presentan unos granos en la piel, unos granos que después presentan pus. Entonces la viruela era así. Ahora, la viruela era mucho más mortal para el humano. Esta no es tanto, y es más leve que la viruela del humano, que felizmente se ha erradicado con el uso de la vacuna. Entonces, la ventaja es que por un lado es menos agresiva, menos virulenta, y por otro lado es que ya como se ha ido conociendo desde el pasado, actualmente hay una situación que es el hecho de que por ejemplo, la vacuna que se utilizaba para la viruela del humano, pues puede ser útil contra este virus. Pero además, en este momento existen 2 vacunas disponibles. Pero ¿cuál es el problema? Las vacunas tendrían que estar distribuidas en África, donde es el principal problema. Entonces, estas vacunas están siendo distribuidas pues en los países donde se producen, es decir, en países de primer mundo. Y entonces tendríamos que atacar el arsenal de donde están surgiendo los problemas. Para gran parte de la población todos los síntomas son desconocidos. ¿Por qué? Porque no se han tenido muchos casos. De hecho, la mayoría de los médicos, por ejemplo, no han debido ver casos de viruela del mono. De los casos, por la literatura y por lo que se puede ver, además la ventaja de las redes es que se pueden ver videos y demás. Existen varias manifestaciones clínicas. Lo más característico es la presencia de esos granos que les decía en la piel, ¿no? Y con presencia de pus. Pero también hay malestar general, es decir, molestias en el cuerpo, hay debilidad, es muy importante la debilidad, hay elevación de la temperatura, hay inflamación de los ganglios, es decir, a nivel del cuello, a nivel inguinal. Entonces son una suerte de bolitas que se detectan. Esas son las principales molestias. El virus de la viruela del mono se transmite por el contacto con heridas y a través de fluidos, complementa este investigador. Entonces, por el contacto de los humanos, por el contacto directo, es decir, los humanos tocando a los monos. ¿Qué ocurre en la República Democrática de Congo y en varios países de África? La gente tiene contacto estrecho con los monos, pero no precisamente por mascotismo, no es porque los van a tener de mascotas, sino porque los utilizan en su alimentación. Hay que pensar de que para tener los monos para comer, pues ellos han agasado a los monos. Entonces el contacto con ellos ha sido la opción para que la viruela de esos animales pase a los humanos. Pero no solamente es por el contacto con los monos. En este momento, principalmente es el contacto con roedores. Entonces, con otro tipo de animales. Entonces están los monos, pero también están otros roedores y probablemente otros animales. Las personas con viruela símica se recuperan en aproximadamente 5 semanas sin la necesidad de un tratamiento médico, dice el investigador Tejada. Tiene una duración de aproximadamente 5 semanas. No existe en este momento un tratamiento aprobado y que sea específico para viruela. Martínez, profesor emérito de la Cátedra de Parasitología de la UMSA, que estudia las denominadas enfermedades emergentes o reemergentes, aclaró que los monos en esta parte del continente no participan en la transmisión de este virus, a tiempo de enfatizar que no existen casos reportados en Bolivia. Y los monos de nuestro continente están participando en la transmisión y debemos decirles que no.
Yo soy miembro de la Red Boliviana de Primatología, es decir, de la red que estudia los monos y básicamente la conservación de los monos bolivianos. En Bolivia tenemos 25 especies de monos y ninguna está relacionada con la transmisión de la viruela a los humanos. Entonces, la transmisión aquí, que está ocurriendo no en Bolivia, porque este año no se presentaron casos en Bolivia, pero sí el año 2024 y algunos pocos el 2022 y algunos pocos el 2023, se debe principalmente al contacto entre humanos. Es decir, la enfermedad pasa del contacto entre animales silvestres y el humano, y después es posible la transmisión por el contacto entre humanos. Entonces, una de las formas es el contacto directo de piel con piel, en el caso de las personas que ya tienen las lesiones en la piel, o de contacto con secreciones. ¿Cuáles son las secreciones? Por ejemplo, la transpiración, por ejemplo, ciertas secreciones, por ejemplo, los fluidos genitales. ¿Por qué? Porque este virus también se puede transmitir por relaciones sexuales. Criterio compartido por Erika Landia, médico veterinaria, vicepresidenta de la Red Boliviana de Primatología y asesora técnica del proyecto Una Salud Amazónica de la cooperación alemana. Los primates en Bolivia no son transmisores de esta enfermedad y no tenemos el virus circulando, ¿no? Porque para tener la enfermedad tenemos que tener el virus presente, tenemos que tener a la especie reservorio, que es desde donde estaría saliendo el virus, y tener animales susceptibles, que los monos del Nuevo Mundo, que es como conocemos a los primates en la región del Nuevo Mundo, de las Américas, no han tenido contacto con este virus, no son portadores del virus, entonces de momento felizmente no habría riesgo o relación, digamos, de esta enfermedad en vida libre y en monos. De la forma como sí podría, digamos, empezar a jugar un rol los primates o verse afectados, es si es que hay personas que tienen el virus, se contagian del virus, puede ser gente que venga de las zonas en donde se están produciendo casos, llegue al país sin control, traiga el virus y entre en contacto con primates que ellos no tienen las defensas porque no es un virus propio de la región. Entonces ahí sí podrían, digamos, quizás verse afectados. Pero actualmente, felizmente, no hay riesgo no hay ninguna relación entre esta enfermedad, el virus del Mpox, y lo que son los primates de Bolivia. La viruela del mono Mpox V es un virus de la misma familia que la viruela humana, que se presenta como una enfermedad eruptiva que puede ser leve y localizada o grave y diseminada. Se conocen dos variantes o clados del virus, el clado 1 y el clado 2. El clado 1 se considera más letal que el clado 2. El clado 2 es responsable del brote mundial en 2022. Según reportes en Salud, en septiembre de 2023 surgió un nuevo clado o variante del virus, el clado 1B, extendido rápidamente en África, países vecinos y un caso reportado en Suecia. La expansión de esta nueva variante, que aparentemente es más letal que las anteriores, ha motivado a la Organización Mundial de la Salud, OMS, a declarar la emergencia de salud pública de importancia internacional el 14 de agosto del presente año. La decisión del Comité de Emergencia de la OMS indica la detección y rápida propagación de un nuevo clado, variante de Mpox en el este de la República Democrática del Congo, su detección en países vecinos que no lo habían reportado anteriormente y el potencial de una mayor propagación dentro de África y más allá es muy preocupante. En este sentido, la respuesta internacional coordinada tiene como objetivo esencial detener estos brotes y salvar vidas según la OMS. El investigador Martínez de la UMSA explica los clados o variantes del virus hasta ahora conocidos. Solo para poner el caso del año 2022, porque esos son los años importantes desde el 2022 hasta ahora para el problema ya a nivel mundial. Entonces, se hablan de clados. ¿Qué son clados? Son variantes una especie de variantes de los virus, ¿sí? Entonces, donde se habla de un clado 2, que era el que más se transmitía, ¿sí? Ahora,
El problema, ¿por qué parte de la razón por la que se ha declarado la emergencia a nivel de la Organización Mundial de la Salud es el hecho de que hay un clado 1, que es un poco diferente, que es genéticamente diferente, es el mismo virus pero un poco diferente. Entonces, y en ese está el clado 1b, es decir, el 1b pareciera que se transmite con más facilidad y pareciera que puede ser un poco más peligroso que el clado 2. Entonces, eso quiere decir que hubo una mutación del virus. Y sucede con todos los virus. Los virus son mutantes, mutan. Y eso nos ha enseñado la COVID. El virus de la COVID es muy mutante. Ha mutado muchas veces y sigue mutando. Entonces, el virus de la viruela, al ser un virus, también tiene la posibilidad de mutar, y es el claro ejemplo de que ahora la forma que está preocupando, el tipo de virus que está preocupando es el virus de la viruela del mono, pero el clado 1b. Entonces, ¿qué esperamos? Primero, que no lleguemos a la transmisión sostenida del virus. En este momento se está actuando tempranamente para evitar que pueda haber una transmisión sostenida. Si hay transmisión sostenida en otros continentes aparte de África, etc., y esto se hace inevitable, pues entonces recién podemos preocuparnos frente al riesgo de una pandemia. Aquí la preocupación inicial es evitar ese riesgo. Entonces, la situación de que pueda transmitirse sostenidamente en el futuro, eso es lo que hay que evitar. Sergio Tejada, de la Universidad Autónoma de México, comenta que los casos detectados tienen relación con la nueva variante. Sin embargo, puntualiza que actualmente no hay casos reportados, tampoco circulando en Latinoamérica. Existió un brote multipaís en el 2022 y 2023, donde hubieron 122 países afectados en todo el mundo, y Bolivia estuvo incluida dentro de ellos. En aquella oportunidad tuvimos 265 casos y no tuvimos ningún caso mortal que reportar en aquella instancia. En este momento todavía no se han reportado casos de el nuevo clado, que es una variante del virus que está circulando y que es la que está preocupando y la que ha motivado la nueva emergencia sanitaria en este 2024. Pero ya antes tuvimos casos de este virus, específicamente en el año 2022 y 2023. Recomienda mantener todas las medidas de prevención heredadas desde la pandemia de la COVID-19. Pues en realidad mantener de momento todas las medidas higiénicas y de bioseguridad que fueron heredadas desde la pandemia de SARS-CoV-2, lavado de manos, evitar un contacto directo con personas que pudieran ser sospechosas o casos confirmados, y uso de cubreboca y alcohol en gel. Todas esas medidas de bioseguridad en ningún momento debieran levantarse y debiéramos en todo momento estar atentos. El cierre de fronteras como medida preventiva no es una opción que ayuda a controlar la transmisión de este virus, comenta el investigador Martínez. Para evitar el ingreso a los países, pues hay que hacer los controles en los sitios de ingreso, en los aeropuertos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Hay que tener un listado de las manifestaciones clínicas y realizar que las personas llenen una encuesta indicando si tienen o no tienen esas manifestaciones clínicas que habíamos mencionado. Es importante el control, pero ojo, en algún momento se pensó que el hecho de cerrar fronteras era la mejor opción. Esto no mejora absolutamente nada. Lo importante es cortar la cadena de transmisión sostenida, atacando los brotes de esta enfermedad en África Central de manera rápida y efectiva, sugiere Eddie Martínez. Entonces, lo importante es cortar la cadena de transmisión. Y como la transmisión es principalmente el contacto inicial entre animales y el humano, después puede mantenerse entre animales y el humano, entonces ahí no es un problema muy serio. Pero ojo, los humanos infectados por el contacto entre humanos, pues se transmite ya, y es la transmisión interhumana. Esa es la más peligrosa. Lo que hay que evitar, lo más importante en este caso, para evitar que esto pueda cobrar una situación de importancia como el caso de una pandemia, por ejemplo, es evitar que haya transmisión sostenida. ¿Qué quiere decir transmisión sostenida? Pasó de los animales al humano, luego pasa de humano a humano. Entonces se presentan algunos casos, pero la idea es evitar que eso continúe. ¿Cuál es la transmisión sostenida? Que pase de humano a humano a humano y así, y después no se sepa inclusive en el futuro de los casos con quién tuvieron contacto.
Entonces hay que evitar tempranamente que haya transmisión sostenida. Entonces esa es la medida más importante y esa es la razón por la que la Organización Mundial de la Salud, ¿sí?, declaró esta emergencia sanitaria internacional. Erika Alandia, de la Red Boliviana de Primatología, recomienda evitar tener como mascotas a monos. No hay certeza de cuál es la especie reservorio, digamos, del virus, es decir, la especie que puede portar el virus e irlo transmitiendo, ¿no? Se ha visto que podría eventualmente ser, se cree que hay unas especies de ratones que podrían ser los portadores, son ratones que están en copas de los árboles en zonas muy específicas de África, ¿no? Entonces, la forma como podría esto llegar es a través de ya sea importación de roedores, en este caso, o animales portadores de la enfermedad a la zona, ya sea a través de animales o de personas, y que estos entren en contacto directo con monos, que muchas veces, desgraciadamente, el mascotismo es una vía por la cual podemos nosotros transmitirles enfermedades a los primates, ¿no? Entonces, es probable que si hay personas infectadas y entran y tienen mascotas a los monos o adquieren monos o se acercan a monos en centros de custodia de fauna, zoológicos, etcétera, por esa vía sí podrían verse afectados los primates en Bolivia, porque el contacto es por contacto directo. No tiene que haber una cercanía, contacto directo, y aquellas personas que cometen el delito de tener animales silvestres como mascota, muchas veces, por ejemplo, a los monos les ofrecen dulces o comida, que yo lo chupo y se la doy al mono. Les parece divertido, pero estamos transmitiendo nuestra saliva a los monos y por ahí podría entrar. Muchos tienen la costumbre de abrazarlos, besarlos, y ese contacto directo es el que favorece la transmisión. Si hay personas infectadas que tengan llagas y entran en contacto con la piel y mucosas de estos monos, pueden transmitir por esas vías la enfermedad hacia los primates. Bueno, la Red Boliviana de Primatología es una asociación, una agrupación relativamente joven comparado a otras asociaciones de primatólogos en Latinoamérica. Aquí en Bolivia llevamos 6 años funcionando como red, con la participación de distintos profesionales, la gran mayoría biólogos, también sabemos veterinarios, hay gente del área de comunicación, por ejemplo, médicos humanos, todos orientados, digamos, a aportar en el conocimiento de lo que son los primates en Bolivia y apoyar sobre todo a su conservación. En criterio del médico especialista en medicina interna e infectología de la Universidad Autónoma de México, Sergio Tejada, es esencial estar informados. Una sociedad informada es una sociedad con mayor capacidad de respuesta frente a la llegada de un virus como el actual. No tenemos que alarmarnos, no tenemos que estar asustados, no tenemos que estar alertados. En este momento lo más importante es estar informados y conocer del tema. Una sociedad informada es una sociedad con mayor capacidad de respuesta frente a una posible llegada de este virus o de cualquier otro. Para Erika Alandia, de la Red Boliviana de Primatología, se debe evitar el mascotismo, al precisar que los primates no son mascotas, son una especie de vida libre. El mayor riesgo, y se lo ha visto, digamos, en los estudios surgidos después del COVID, es que el mayor riesgo de emergencia de nuevos patógenos con nuevas enfermedades está dado por un contacto directo, y el mascotismo y tráfico de fauna silvestre es la principal vía de favorecer estas enfermedades, ¿no? Entonces, en ese sentido, recomendar a la población y recordar que los animales silvestres no son mascotas, los primates no son mascotas, ellos son de vida libre. Entonces, desrecomendar, digamos, o desmotivar
la adquisición de primates o cualquier otra especie silvestre para mascotismo, que además es una actividad penada por ley. Entonces eso no debería de ocurrir, y quien cometa el tener, traficar, comercializar fauna silvestre está incurriendo en un delito que es penado por ley. No solamente afecta a la biodiversidad del país, sino también es un atentado contra la salud, porque lastimosamente estamos viendo muchas enfermedades que pueden transmitirse entre personas y animales, incluyendo fauna silvestre. Pedir y recordar que los animales silvestres no son mascotas, es una actividad ilegal tenerlos y es una falta de respeto a otras formas de vida, y creo que es muy importante que recordemos que el respeto no solamente es hacia otros seres humanos, sino hacia toda forma de vida, y eso yo creo que nos va a llevar a ser una sociedad y personas mejores.